Muy buenos días, una hermosa mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, República Argentina. Estamos transmitiendo desde Iglesia Betel, Casa de Pan, el programa Tiempo de Bendecir, que es auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia que es pastoreada por los pastores Pablo Muñoz y su esposa, la pastora Pamela Sevilla de Muñoz. La Iglesia Portadores de Esperanza se encuentra ubicada en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz, en el barrio Palumbo. Y siguiendo la serie de mensajes que venimos viendo de Activando Nuestra Fe, hoy llegamos al mensaje de conclusión, no porque se haya agotado el tema, sino por una cuestión de que vamos a entrar en otros temas a partir de mañana. Le damos por concluido este tema diciendo lo siguiente: la Biblia nos ha dicho, el mundo no conoce a Cristo y ellos no le recibirán, pero tú le conoces a Él. En esta etapa de mi vida y ministerio, una de mis mayores preocupaciones tiene que ser que yo mantenga mi vida en oración. Cuando descuido la oración, contristo el Espíritu de Dios en mí. Sí es posible para nosotros contristar al Espíritu Santo. Pablo alude a esto cuando escribe: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en Efesios 4:30. Ciertamente el Espíritu comparte el dolor de Dios por la incredulidad y falta de oración de su pueblo. Considera solo unas cuantas maneras poderosas en que el Espíritu Santo juega un papel en nuestras oraciones. Es durante la oración que el Espíritu Santo manifiesta la presencia de Cristo en nosotros. Es durante la oración que el Espíritu sella las promesas de Dios en nuestros corazones. Es durante la oración que el Consolador pronuncia esperanza a nosotros. Es durante la oración que el Espíritu suelta ríos de consuelo, paz y descanso en nuestras almas. En la oración decimos: Espíritu Santo, manténme en comunión cercana con Jesús. No me permitas descuidar mi tiempo a solas con aquel que ama mi alma. Manténme sobre mis rodillas, entonces conoceré tu consuelo, tu ánimo. Haz esta oración también. Será una manera también de compartir este mismo sentimiento, este mismo pensamiento, esta misma fe. ¿Cómo vivir sin orar? Es difícil entender la vida cristiana sin la oración, porque la oración es como el respirar del Espíritu. Usted sabe que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Nos ha sido dado un espíritu para comunicarnos con Dios, un alma donde radican nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestra razón, que manifiesta lo que soy y lo que me permite expresarme. O sea, un espíritu para comunicarme con Dios. Un alma que me identifica como individuo y como persona y que me hace vivir racionalmente una comunión con ese espíritu que es Dios con nosotros y en nosotros. Y un cuerpo físico, donde podemos expresarnos, donde podemos explayarnos, donde podemos servir, ser útiles, ser parte de esta creación, de esta tierra en la cual hemos sido insertados por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso es que la palabra nos enseña que nosotros somos barro.
Y usted dirá, ¿cómo barro? Sí, mírese, obsérvese, y usted se ve muy sólido, muy físicamente durito, con huesitos, con esqueleto y todo lo que representa el cuerpo humano. Pero cuando vamos a la constitución del cuerpo humano, el cuerpo humano tiene un porcentaje muy elevado de agua, un 60% es agua. Y el resto del cuerpo son los componentes de la tierra, donde hay minerales, donde hay proteínas, donde hay todas estas cosas, ¿no es cierto?, que se desprenden de la tierra. Agua y tierra. ¿Qué es agua y tierra? Es barro. Lo que nos hace un ser viviente es el soplo que Dios puso sobre nuestras vidas, y dice que cuando ese soplo de Dios vino sobre el ser humano pasó a ser un alma viviente. Donde fue creado, y para lo que fue creado fue puesto en un huerto, donde de todo lo que había en el huerto el ser humano podía comer menos de uno, que ese Dios se lo reservaba para entregárselo al ser humano en el momento que Dios dispusiera entregárselo al ser humano. Y le advirtió, si comes de este, vas a conocer la muerte. Por eso el consejo era no comer de ese. Podía comer de todo lo demás que había creado, menos de ese árbol. Y eso determina la libertad. Pone en nosotros la capacidad de decidir y nos propone esta bendita decisión. ¿Qué hizo el ser humano? Lo que no debía hacer. Se dejó llevar por el consejo del enemigo de nuestras almas y probó y comió y compartió lo comido. La muerte pasó a todos los hombres. Vino la muerte sobre el ser humano. ¿Qué es la muerte sino la ausencia de vida del espíritu? Dios lo reservó. Dice que puso como una espada, puso una espada encendida para que el ser humano no pudiera tomar de él. Y la promesa de la redención, que así como el pecado había entrado por un hombre y con ese hombre la muerte, también por un hombre iba a volver la vida. Y ese hombre es Jesús. Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito, único en su género, viene a cumplir la misión de transformarse en el primogénito, el primero entre muchos, venciendo la muerte, destruyendo el poder de la muerte. Ahí en la cruz, Jesús venció la muerte, resucitando de los muertos y tomando cautiva la cautividad que había sido muerta en la esperanza del Cristo. Esto es un resumen de lo que es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Para quién es? Para toda la raza humana. Hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes, para todo aquel que quiera tomarlo. Y Dios se reserva algo maravilloso: transmitir este mensaje no a través de los ángeles, porque podría haberlo hecho a través de los ángeles. Muchos mensajes llegaron de parte de Dior por
boca y por presencia de los ángeles. Sin embargo, el mensaje del Evangelio, Dios lo reserva para transmitirlo a través de nuestras vidas. Depositando en el ser humano y en aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, depositando en ellos nuevamente el Espíritu y la comunión con su Santo y bendito Espíritu, para ser regenerados, vueltos a generar en una creación donde las cosas viejas pasaron y las demás son hechas nuevas. Esta es la esencia del Evangelio. De aquí en más, la decisión está en nosotros. Cuando escuchamos esta voz, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios emite su palabra y sale prosperada para lo que Él la envía. Usted escucha la palabra y la recibe y se hace receptivo de la palabra y la acepta, y ocurre el maravilloso milagro del nuevo nacimiento, del cual le habla Jesús a Nicodemo, que para poder ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Y para poder entrar es necesario ser nacido del agua y del Espíritu. Lavados por la sangre del Cordero, purificados por su sacrificio, su entrega y su redención, y sumergidos nuevamente en su Espíritu, para que su Espíritu habite en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. ¿De qué depende? De mi decisión y de su decisión. Cada uno es libre. Te puedo decir que no. No me interesa, no quiero creer, no me importa. Y está en todo su libre albedrío. Y yo diría aún en su derecho que Dios le otorga. Ahora, los resultados no son los mismos. Yo doy un ejemplo que a veces parece burdo lo que digo. Pero yo tengo un hijo varón que convive con nosotros, nacido de nuestro matrimonio. Todo lo que hay en la casa le pertenece, porque es parte de nuestro ser. Salió de nuestros lomos. Todo lo que hay adentro de la heladera le pertenece. No tiene que pedirme permiso para entrar y tomar, porque es suyo. Ahora, el hijo de mi vecina o de mi vecino puede ser una excelente persona, pero no tiene el mismo derecho que mi hijo, aunque es una excelente persona. No puede venir a mi casa y tomar. Tiene que pasar por el dueño de casa y pedir permiso. Un ejemplo sencillo. Bueno, en el reino de Dios es así también, ¿eh? El reino de Dios es para todo aquel que quiera tomar del reino. Dios se lo ofrece. ¿Cómo lo ofrece? Bueno, teniendo esta aceptación de que su hijo es el heredero y que aquel que cree en él y le acepta se constituye inmediatamente coheredero con Cristo. Entonces la heladera pasa a ser tuya y todas sus promesas. No así el que lo niega, aunque le podría pertenecer. Fueron creadas las cosas para que le pertenezcan, pero solitos se excluyen. Por eso que muchos serán llamados y pocos los escogidos, dice el Señor.
Porque la decisión de la elección de ser escogido ya no depende de Dios. Dios ya abrió la puerta, ya mostró el camino, ya mostró la cruz del Calvario, ya mostró la resurrección de los muertos, ya impartió el Espíritu Santo. Está todo dado para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. La decisión ya no está en Dios, está en nosotros, como al principio. Usted decide de qué árbol quiere comer. Hay un árbol que permanentemente a usted le está tirando un alimento. Le está enseñando que no ha odiado lo suficiente, que el asunto es odiar y destruir a aquel que piensa distinto y que siente distinto a usted. Hay que aniquilarlos porque son como un virus. Y a los virus hay que matarlos. Ese es el mensaje del infierno. Y todo el que pregona eso y se hace uno con esas personas que pregonan eso, se transforman en mensajeros del infierno, aunque tengan institución eclesiástica. Se transforman en portadores del mensaje del infierno. Y se hacen uno con el otro mensaje. El mensaje de Jesucristo es otro, totalmente distinto. Y Dios provee su bendito y santo Espíritu para que usted pueda ser edificado en esa nueva creación, en esa nueva criatura que va a dar un fruto. Y ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y cosas semejantes a estas. En esa aceptación comenzamos a descubrir el beneficio del reino de Dios que está al alcance de todo aquel que se decide a creer. Por eso que activamos nuestra fe. ¿Cuál es la fe que se activa en nosotros? La misma fe que tenía Jesucristo. Porque la fe es un don del Espíritu Santo que es dado a aquel que quiere recibirla y que se decide creer. Paso a ser uno con esa fe. Porque el Señor Jesús, cuando ora por sus discípulos, dice: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como yo soy uno contigo, Padre, ellos puedan ser uno en nosotros. Y en esto consiste la vida eterna, en que crean en el Padre y en el Hijo a quien Él ha enviado. Obra maravillosa que reproduce en todo ser humano que se decide a creer el Espíritu Santo de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios con nosotros. Se manifiesta en el ser humano de estas maneras. Por eso es tiempo de bendecir, tiempo de decir bien. Ruego al Señor de que usted reciba este mensaje de amor, de gracia, de misericordia, y que podamos entender que Dios nos quiere juntos como familia. La gran familia que Dios creó es la iglesia, y la primera familia es la que usted conoce: mamá, papá, los hijos. Esa es la familia primera. La gran familia es la iglesia. ¿Para qué? Para que en la pequeña familia vivamos como en una iglesia, y en la iglesia vivamos como en la familia, para ser uno con Él, para que Él habite en nosotros y en todo nuestro andar y nuestro caminar. Tengo un hermoso, bendito día. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición de este día. Gracias por esta serie de mensajes que inspiraste a nuestro corazón, Señor. Y te ruego
Que cada palabra, Señor, que salga de nuestros labios no sea una palabra ofensiva, una palabra de destrucción, una palabra de desaliento, sino muy por el contrario, Señor, que aquellos que escuchan y ven estos videos sean alentados a la vida, al encuentro contigo, Señor, a que se encuentren con la realidad de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego que alcances a todos aquellos que están en nuestro corazón, ya sean amigos, familiares, conocidos, y aún aquellas personas, Señor, que nos difaman y que nos quieren destruir. Con más razón por ellos oramos también, Señor, para que les resplandezca la luz de Cristo en sus corazones y puedan volver, Señor, al encuentro contigo. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Tenga usted un hermoso, bendito día. Disfrute de la compañía del Señor. Sea bendito. Y recuerde, tiempo de bendecir, tiempo de decir bien. Señor les bendiga.